Ok, hermano, buenos días a todos. Pues como se darán cuenta, pues estamos también haciendo el video ahorita. Entonces, pues vamos a esperar que salga correctamente todo, ¿vale? Es bien importante, hermano, que siempre pongamos atención a las acciones de gracias. Y desde que se está presidiendo incluso, porque hoy se tocó un tema bien importante. Cuando vas por un desierto, en un desierto no ves nada, no encuentras más que puro seco, nada de agua. Y muchas veces en nuestra vida, hermano, tenemos que pasar por esos desiertos. Y el día de hoy, si el Señor lo permite así, lo vamos a dividir en tres fracciones o tres partes. Y hoy vamos a ver algo que le sucedió a un varón. Y quiero que me acompañes abriendo tu Biblia, por favor, en el libro de Jonás 1. Libro de Jonás. Yo sé que muchos ya conocen la historia, pero es importante, hermanos, que veamos qué sucedió. Y muchas veces tú y yo nos parecemos a este personaje, porque como se va a llamar el tema del día de hoy, orando en el vientre del gran pez. Muchas veces nosotros decidimos en dónde queremos pasar esa oración, en una tierra seca o en un lugar donde realmente el propósito de Dios no era ese, pero por nuestras malas decisiones tenemos que estar orando sobre el vientre de un gran pez. Fíjate, vamos a leer del capítulo 1, del 1 al 17. Amén, hermano. ¿Lo tenemos todos? Fíjate lo que dice. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijo cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron en sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová, e hicieron voto. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Hasta ahí vamos a leer, hermano. Vamos a ponernos de pie y vamos a pedir la guianza del Espíritu Santo. Padre bendito, Señor, te damos muchas gracias, Señor, porque nos has permitido el alabarte y el adorarte, Señor. Y en esta hora, Señor, queremos que nos instruyas con tu palabra, Señor.
Danos de tu Espíritu Santo en esta mañana, Señor, para poder dar el mensaje conforme a tu voluntad. Si he de decir algo, Señor, que va en contra de tu voluntad, solo cierra mis labios, Señor. No permitas que salga palabra, Señor, de hombre, sino solamente queremos, Señor, que hoy, Señor, nos enseñes. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos ministre y nos ayude, Señor. Toma tú el control en esta mañana, Señor, de los tiempos, de la grabación, de todo, Señor, a fin de que nada, Señor, interrumpa el mensaje, Padre. Te damos muchas gracias, Señor, y estas cosas te las pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Puede tomar asiento, hermano? Hace 8 días, hermano, para quien no tuvo la oportunidad de llegar en tiempo y forma, se mencionó una acción de gracias. Y fue una acción de gracias, hermano, en donde la vida de nuestra hermana estaba en riesgo. Y precisamente el testimonio que ella nos daba para mí fue algo muy impactante, porque eran personas que las estaban persiguiendo y no eran buenas personas. Realmente, para quien conoce un poco el lugar, pues saben que se practican muchas cosas que no son lícitas. Y me acordaba yo mucho cuando leía esta historia de mi hermana, porque llegó un momento en el que ella se vio en ese desierto, como se hablaba al presidir, ese desierto en donde tú estás buscando una ayuda, alguien que pueda ayudarte en ese momento de angustia, y te das cuenta que no hay nadie más que Dios, pero es suficiente. Con Dios tenemos, hermanos. Pero ¿sabes una cosa? Siempre hay un propósito. En cada una de las cosas que nos pasan, siempre hay un propósito, pero el problema es cuando no alcanzamos a ver el propósito o no queremos sujetarnos al propósito que Dios tiene. Con Jonás, Dios le dio una orden y le dijo: necesito que vayas a Nínive, a esa gran ciudad. Una ciudad, hermano, que ahorita vamos a ver una escritura donde era una ciudad que estaba totalmente perdida. Y que quizá Jonás en un momento dijo: pero es que esa gente es sanguinaria, esa gente mata gente, esas personas hacen constantemente maldad. Y dice que huyó de la presencia de Dios, no quiso ir conforme al propósito que Dios le había mandado. ¿Y qué fue lo que sucedió, hermano? Que tomó un barco queriendo huir de la presencia de Dios, queriendo huir del propósito que Dios tenía. Y muchas veces tú y yo somos como Jonás. Dios nos habla y dice: es necesario que te congregues. Dios nos habla y nos dice: es necesario que empieces a leer de mí, es necesario que me conozcas. Pero pasamos como Jonás, huimos. No, Señor, eso cuando yo ya sea viejito. Ese es el lema de los jóvenes. La iglesia es para gente que alguna vez dijeron, un familiar, la iglesia es para gente que no tiene nada que hacer. La iglesia es para gente viejita, y es un grave error, hermano. Porque yo te puedo decir que, mira, allá hay jóvenes que se les dan temas, gracias a Dios, de sexualidad, de ansiedad, de depresión, y todo está basado en la palabra de Dios. Tratamos, Señor, hermano, decirle al Señor: Padre, permite que sea conforme a la palabra, porque eso es todo. Tú no necesitas otra cosa, hermano, más que el manual. Y ahí viene Dios. ¿Y qué sucede? Que Jonás, hermano, se fue a Tarsis, tomó una nave, y en eso Dios mandó, hermano, tempestad a su vida. De tal forma que cuando él estaba dormido en la parte de abajo, dice que todos empezaron a tirar lo que traían, porque el mar estaba embravecido. Estaba azotando al barco, pero era porque hubo un hombre que no atendió a la voz de Dios y tuvo que mandar tempestad. Por eso yo te decía, gloria a Dios, y qué bueno, Cintia, que estás aquí. Me da mucho gusto verte aquí, porque muchas veces, hermano, vemos la tempestad y aún así endurecemos el corazón y decimos: no, yo no quiero saber nada de Dios, yo no quiero ahorita nada con Él. Y Dios tiene que traer esa tempestad a tu vida. Eran hombres que no conocían. Los marineros empezaron a clamar a sus ídolos, a sus dioses de madera, de yeso, para que calmara, y nada pasaba, hasta que vinieron a cuestionar a Jonás y dijeron:
¿Tú de dónde eres? ¿Qué haces? ¿Por qué estás ahí dormido? Clama a tu Dios y quizá Él pueda ayudarnos. Aún lo que estaba pasando con Jonás, hermano, era testimonio para los que estaban afuera. Por eso yo te decía, es tan importante, hermano, que tú sepas y escuches y que llegues en tiempo y forma a las acciones de gracias, porque yo no sé, Cintia, qué hubiera pasado si te hubieran encontrado. Pero sé, por una muy buena fuente, que un directivo de un colegio de ahí, en ese lugar, lo mataron. Esa misma gente de ahí dice, no, hay casas de seguridad, ni siquiera vayas ahí, y te lo digo a alguien que repartía folletos de una escuela, que me lo decía, y yo decía, gloria a Dios, porque nuestra hermana fueron perseguidos por gente que vende droga y demás cosas, y que toda una noche, para quien no supo, toda una noche hasta el día siguiente estuvieron escondidos en una nopalera, ¿verdad, Cintia? Y lo único que decían es, oren a Dios, clamen a Dios. Cuando intervinieron a Jonás, dijeron, ¿quién eres? Quizá por ti está pasando esto, soy hebreo. Y sí, estoy huyendo de la presencia de Dios, no quise oír la voluntad de Dios en mi vida, prefiero huir. Y efectivamente la suerte cayó sobre Jonás. Él traía algo que no quería hacer, no quería escuchar a la voz de Dios. Y muchas veces esas tempestades, hermano, en nuestras vidas vienen porque no queremos obedecer. Y que este hombre, los marineros intentaron. Jonás les dijo, aviéntenme al mar y esto se va a calmar. Yo sé que por mi causa viene esta tempestad. Y aún los marineros dijeron no, y trataron de luchar con el barco y las olas y el viento. No pudieron. Nunca vas a poder, hermano, con el propósito que Dios está en tu vida. Pero tú decides cómo quieres hacer ese propósito. Muchos se les ha hablado. Dios te ha hablado y dices, no, yo prefiero andar en el reventón, en la fiesta, haciendo esto. Tómala. Vienes ya sin un ojo, vienes ya sin un brazo, vienes ya sin una pierna. Cuando Dios te había dicho, ¿por qué no atendiste a la voz cuando lo hablé? Ahora tienes que venir a cumplir el mismo propósito que yo tenía para tu vida, pero en una condición distinta. Y eso es a causa de que no aprendemos a obedecer. Por eso yo te decía, ¿dónde quieres tú orar? Este hombre fue aventado al mar. Y dice que 3 días estuvo sobre el vientre de un gran pez. No vamos a decir qué pez era, ¿verdad? Solo dice la escritura que era un gran pez. Pudo haber sido una ballena, pudo haber sido leviatán, pudo haber sido muchos animales menores que a lo mejor ni conocemos, hermano, ahorita. Porque de ese fondo, las Marianas, que es el fondo del océano, donde no hemos llegado, la humanidad no ha podido llegar ahí, hay especies que no conocemos, pero sí había un gran pez. Un pez marino se tragó a Jonás. La tempestad se calmó. Y dicen que es imposible, hermano, que es imposible que una persona pueda vivir dentro del pez, del vientre de un gran pez, de cualquiera que sea, por los ácidos gástricos. Dice que no es posible. Si lo queremos ver por la lógica o la ciencia, sí, quizá no es posible, pero también que la ciencia y la lógica te puede explicar cómo con 5 panes y un par de peces se dio alimento a más de 5,000 personas. No tiene lógica, no tiene explicación, porque las cosas que Dios hace, las hace bien y correctas, y tú y yo no las entendemos, pero que hay un propósito. La ciencia te puede decir, esto no puede ser. Es lo que hay en el vientre de cualquier pez, esos ácidos lo hubieran matado y lo hubieran fulminado. Pues quizás sí, pero el Señor tiene 1001 formas de hacer las cosas. Había un propósito para este hombre, pero que se estaba negando y negando, y al final del día, ¿sabes qué sucedió? Que el propósito de Dios se cumplió, pero no de una forma favorable para él. Imagínate, ¿qué habrá vivido en el vientre de un pez?
¿De qué se habrá agarrado, hermano? Porque seguramente estaba atascado de agua. Seguramente había algas. Seguramente había peces ya echados a perder. Seguramente había jugos gástricos, hermano, que caían en él. Imagínate. No fue un día. No fueron 2 días. Fueron 3 días, hermano, en el que este hombre tuvo que pasar un desierto. Tuvo que pasar dificultad, como decía mi hermana Mariel. Muchas veces tenemos que estar en ese desierto, pero muchas veces de ese desierto es porque no hemos querido obedecer. Pero que el propósito se va a cumplir, pero tú decides cómo. Este gran pez, hermano, que Dios que lo había preparado para Jonás, era porque esta ciudad era sanguinaria. Dios le estaba dando la oportunidad a ese pueblo del poder reflexionar, y es una oportunidad que Dios te da a ti y a mí, pero muchas veces endurecemos nuestro corazón. Decimos, no, Señor, todavía no es el tiempo. Me acuerdo hace un par de años, hermano, cuando yo todavía no conocía al Señor. Ya lo conocía porque mi mamá, pues fue mi pastora indirecta, porque cada vez que ella llegaba a casa, ella siempre hablaba y decía, no, en la iglesia hablaron de este tema, y yo escuchaba, ¿no? Así fue como fue mi conversión, con esa espinita de querer conocer más y más. Digo, ay, qué interesante, ¿no? Y nos hablaba de Jonás, y nos hablaba de muchos personajes de la Biblia. Y me acuerdo que uno joven, teníamos una fiesta, iba a ir la chica que me gustaba. Dije, no, sí voy a ir. Y algo me decía, no vayas. En ese momento yo no entendía qué era ese algo. Hoy yo te puedo decir que es el Espíritu Santo y no es algo. El Espíritu Santo es una persona, es Dios mismo. Pero yo no lo conocía en ese momento. Y luego me decía, no vayas, no vayas. Y yo, no, es que va a ir esa chica. No, sí voy a ir. Ahí se va a armar, ahí se va a hacer la carnita asada. Y total, hermano, que ya en la noche me iba a bañar. Híjole, ¿qué crees, hermano? No había agua. Dije, no puede ser, no hay agua. No importa, yo voy a ir porque va a ir esta chica. Era de los CTM, de allá del Mercado del Carmen. Y dije, no, ahí va a estar esta chica. Imagínate, éramos puros de la prepa abierta. Pura palomilla, íbamos ahí, hermano. Pero algo me decía, no vayas. Ya sabes que uno es necio. Así como Jonás, no queriendo hacer la voluntad de Dios. Pues total que fui, hermano, y se armó la fiesta y estábamos. Ahí estaba ya con la chica, yo a oscuras, hermano, en la casa sola y platicando. Y dije, ya, a ver a qué hora se arma esto. Total que todo apagado, hermano, y de repente entra alguien al cuarto y dicen, están peleándose. Yo estaba con mis amigos afuera y dije, no, mis amigos, ¿cómo los voy a dejar solos, no? Así como iba saliendo, hermano, así me regresaron, no se veía nada. Me metieron un puñetazo, hermano, en la nariz, que no supe ni quién fue. No, en eso me aventé para atrás y me empezó a salir sangre y veía como 15 hombres que querían ir contra mí. Yo dije, pues, ¿yo qué les hice? Pues total que entendí por qué Dios me estaba diciendo, no vayas. No vayas. No, aunque vaya todos cuidado, ahí estaba, hermano. Pues recibí lo que andaba buscando. ¿Sabes por qué fue? Por no haber puesto atención a la voz de Dios desde un principio. Jonás, hermano, no quería. Sabía, y si las siguientes semanas vamos a seguir leyendo el capítulo 3, hoy solo nos vamos a limitar hasta el 2, pero ¿sabes una cosa, hermano? ¿Cuántas cosas en tu vida no te han pasado por causa de no obedecer? Por causa de no escuchar consejo. ¿Cuántos negocios, cuántos fracasos hemos tenido por causa de no haber puesto a Dios por delante? De decir, Señor, esta pareja es la que tú quieres para mi vida. Y que el Señor te da esas banderas rojas donde te dice, ¡ay, aguas, ya te jaloneó! ¡Ay, aguas, fíjate cómo trata a su mamá! ¡Ay, aguas, fíjate cómo le habla a su papá! Y te da esas banderas rojas y dice, no, pero es que está bien guapo, o está bien bonita.
Y vas y te clavas a casarte y efectivamente esa bandera roja, esos focos rojos que Dios te permitió en el noviazgo ver, por causa de no haber prestado atención, ahora estás sufriendo las consecuencias. Pero es porque no aprendemos a escuchar la voz de Dios. Dios ya le había dado una orden a Jonás: ve a Nínive, esa gran ciudad, porque se está perdiendo. Y la siguiente semana, hermano, te voy a contar algo que está sucediendo en una iglesia de Veracruz, que te vas a ir de espaldas. Pero esa, si Dios lo permite, será la siguiente semana. ¿Qué pensaba Jonás en el vientre del gran pez? Hubiera hecho caso. ¿Por qué tomé esa nave? ¿Por qué no atendía la voz de Dios? ¿Sabes qué decía él? Acompáñame ahí a Jonás, por favor. Capítulo 2. Versículos del 1 al 10. Hasta ahí vamos a leer. En la siguiente semana, si Dios lo permite, vamos a ver cómo es que Jonás les advierte. Y tengo también para ti un testimonio feo, porque está pasando, hermano, en las iglesias donde son pueblos, están pasando cosas tremendas, hermano, que no te imaginas. Un hermano me habló en la semana y me contó lo que estaba sucediendo en la iglesia. Me dio coraje y me dio ganas de llorar, hermano, por ver que los líderes, los pastores, están aprobando tantas cosas que no deberían de hacer, pero ya te lo platicaré la siguiente semana, si Dios lo permite. ¿Qué pensaba Jonás en ese vientre? Fíjate sus palabras de Jonás. Capítulo 2, versículos del 1 al 10. Amén, hermano. Dice: entonces oró Jonás a Jehová su Dios. ¿Desde dónde, hermano? Desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, sus misericordias abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. ¿Se cumplió o no se cumplió el propósito que había en Jonás? Sí, pero no de la mejor forma para Jonás. Dice: tus corrientes. Imagínate, este gran pez, hermano, si analizamos un poquito, no lo partió a la mitad. Era un pez que tragaba por completo. Por eso muchos dicen que era una ballena, porque la ballena traga por completo, no mastica, sino que totalmente devora. No sabemos si fue una ballena y no me importa saber qué pez fue. Solo sé que fue un gran pez. Y dice: tus corrientes, tus algas. Imagínate, lleno de algas, de lirios, constantemente. ¿Y tú crees que durmió esos 3 días, hermano? Seguramente no durmió. ¿Pero qué pasó? Dice: pero me acordé de Jehová. Me acordé que Él me dijo que fuera a Nínive. ¿Qué necesidad había? Y Dios te dice: ¿qué necesidad había que pasaras por este desierto, por esto difícil, si hubieras atendido a la voz al momento? Por eso no desechen, hermanos, cuando Dios te habla, no lo deseches, porque muchas veces Dios tiene preparado entonces un gran pez,
un gran desierto para que digamos como Jonás: me acordé de Dios, me acordé que Él me habló, me acuerdo que alguien me dijo, me acuerdo que mi mamá me dice que me congregue, me acuerdo que mi papá me dice que lea, me acuerdo que esto y me acuerdo del otro, pero no lo tomé yo en serio en mi vida. Dije, eso es para viejitos, eso es para después. Si hoy escuchas la voz de Dios, hermano, atiéndelo, porque el propósito que tiene para tu vida se va a cumplir, pero quizá se va a cumplir sin una mano, porque quizás se va a cumplir sin un ojo, porque quizás se va a cumplir sin una pierna, porque quizás se va a cumplir en agonía. Este hombre no sabía lo que le esperaba, pero que es importante, hermano, que si hoy Dios te dice: sujétese, búscame, haz, atendamos al momento, porque después puede ser muy tarde. Acompáñame al libro de Hebreos, por favor, hermano. A ver, Vicente, si me puedes ayudar, por favor. Si hoy escuchas hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Si me puedes ayudar a buscarla, por favor, o ustedes, hermanos, también, si me ayudan a buscarla. Ya saben que yo me clavo tanto en los temas, hermano, que pongo los títulos, pero ay, hermano, de repente se me olvida poner las escrituras. Está en Hebreos 3, no era 13. Ok, Hebreos 3, versículos 15. Gracias, hermana. Lo tenía como 13, Hebreos 13, pero es Hebreos 3, versículos 15. Amén, hermano. Dice: entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, ¿no qué, hermano? No endurezcas vuestros corazones como en la provocación. ¿Alguna vez has escuchado al pastor Billy Graham? ¿Escuchar hablar de él? Bueno, este hombre, de sus sermones que daba, le tocó, hermano, darle palabra a Marilyn Monroe. Él le predicó a Marilyn Monroe. Y cuando él terminó de hablar, Marilyn Monroe le dijo: yo no necesito a tu Jesús. Porque quizá ella confiaba en su belleza, porque sabía que pues, lo que traía, hermano, que era una mujer muy, muy bella. Y dijo: yo no necesito a tu Jesús. Billy Graham cumplió con lo que se le había mandado. Predícale a cualquiera que te encuentres, y se encontró a Marilyn Monroe. Y Marilyn Monroe les dijo: yo no necesito a tu Jesús. Unas cuantas semanas después, encontraron a Marilyn Monroe muerta de una sobredosis. Y uno se pregunta, hermano, si hubiese atendido a la voz de Dios al momento, si no hubiera endurecido su corazón, quizá Dios le hubiera dado más días de vida. Quizá el propósito para su vida era utilizar esa belleza para ir a buscar a esas mujeres que quizás se sienten menos, para buscar a aquellas mujeres que a lo mejor están perdidas en la vanidad. Yo no sé cuál era el propósito, pero Marilyn Monroe dijo: yo no necesito a tu Jesús, Billy Graham, yo no lo necesito. Y realmente sí lo necesitaba. Hace unos años yo le decía al Señor, trabajaba ahí en Naucalpan y eran como 10 minutos para tomar el camión de regreso, y surgió una duda en mi corazón, hermano. Y yo le dije al Señor, hace como más de 12 años estoy hablando, dije: Dios, ¿cuánto nos amas tú? ¿Realmente cuánto nos amas? Y se quedó en el aire esa pregunta. Yo no sabía que el Señor me iba a mostrar en el camión cuánto me amaba. Porque cuando me subí al camión, hermano, del Toreo para acá, Izcalli,
Éramos algunos cuantos nada más en el camión. Yo, ya sabes, yo siempre en la escuela me sentaba hasta atrás y en los camiones también me siento hasta atrás. Y me senté hasta atrás, bueno, también porque las rodillas no me caben en los asientos, batallo mucho. Y dije, no, yo me siento hasta atrás en medio. Bueno, pues ya ahí voy, ¿no? Traía la mochila, la laptop del trabajo. Y en eso veo que se paran dos chavos de los que iban en el camión y sacan la pistola. Ahora sí, ya saben, ahora sí que ya se la saben. Y dije, la laptop no puede ser, me la van a robar. Y yo la traía en las piernas, iba sentado, ¿no? Y se paró enfrente de mí el ratero con la pistola. Traía uno al lado y traía otra persona al lado. Y empezó a basculearlos. No, saquen los teléfonos y la cartera. Y yo dije, pues ahorita le doy la mochila, ¿no? Y no te voy a decir que estuve orando a Dios y hazme invisible, que sí me hizo invisible, desde luego. Pero la verdad, en el momento no lo piensas. O sea, a lo mejor tú dices, no, si me llegan a asaltar, yo le voy a decir, en el nombre de Jesús soy invisible, ¿no? Y que sí te puede hacer invisible. A mí me hizo invisible en ese momento. Pero la verdad es que yo no me acordé ni de Dios ni de nada. Yo lo que me acordé es que dije, voy a tener que pagar esta computadora del trabajo. Pero yo le había hecho una pregunta a Dios antes de subirme al camión y dije, Señor, ¿cuánto nos amas? Tenía el ratero enfrente, hermano. Dijeras, es que eran muchos y se pasó y no te vio, no sé. Imagínate, pasar yo desapercibido, hermano. Es como poner a Super Porky en el poste, ¿no? Que nadie lo veía. Hermano, basculó el de al lado, le quitó todo lo que traía. Pasó con el que estaba al lado, le quitó todo lo que traía. Y yo nada más así, lo volteé a ver así como el gatito de Shrek, ¿no? Ni me vio, hermano, no me vio. Yo dije, ya se fue. Me quedé y dije, ni te muevas, ni respires, ni hables, ¿no? Se bajaron. Y todos me voltearon a ver como diciendo, ¿qué te quitaron a ti? Digo, no, gracias a Dios a mí no me quitaron nada. Y ya sabes, ha de venir con ellos. Pero el Señor me contestó, ¿cuánto te amo, Israel? ¿Cuánto te quiero? Y eso dice también el Señor a ti. De tal forma que si tengo que hacerte invisible cuando tengas que pasar un desierto, cuando tengas que pasar problemas, lo voy a hacer, solamente mantente firme. Sigue buscando mi rostro. Y fue lo que le pasó a mis hermanas. Dentro de esa nopalera y esa gente que los andaba buscando para no hacerle algo favorable, no las vieron. Y hay muchos ejemplos en donde el Señor te hace invisible, donde el Señor te guarda. Pero ¿sabes qué? Hay un propósito, y qué bueno que esté mi hermana aquí. Qué bueno que no echas en saco roto el decir, ya Dios te libró. Ya, gracias Dios, sí, ya sabes que te amo, pero no te obedezco. No, porque viene el gran peso, viene el gran desierto, y entonces ahí es donde vamos a decir, como Jonás, me acordé de Jehová. Por eso decía en Hebreos, si hoy escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Tenemos un Dios tan grande, un Dios tan amoroso, hermano, que Dios te va a librar de cualquier situación. Que a veces tenemos que pasar dificultad, desde luego, pero el propósito de Dios en tu vida se va a cumplir. Tú decides si quieres que sea en el vientre de un gran pez o que sea vomitado y lo haga en tierra seca. Ni el pez lo quiso, lo escupió. También Dios hizo que hiciera eso. ¿Sabes dónde lo escupió? Nínive, donde tenía que ir. Tú te puedes ir y no hacer caso. No, ya, luego. Dios te va a traer a la iglesia. Pero no sé en qué condiciones. Por eso, si hoy escuchas la voz de Dios, flojita y cooperando, dice Shama. Flojita y cooperando para que la voluntad de Dios se cumpla en mi vida. ¿Qué propósito hay en tu vida? No lo sé, pero Dios sí lo sabe. ¿Qué propósito había para Jonás? Que vaya y hable a la gente que estaba extraviada. ¿Y qué es lo que vamos a hablar la siguiente semana? Estamos viviendo tiempos tan complicados, hermanos, en donde ya la iglesia de Dios a veces parece una orgía. Que si hay un hermano solo, vamos a buscarle una hermana para que el hermano no esté solo. Y es algo que está pasando en la ciudad de Veracruz.
Pastores que están aprobando el que tengan con los líderes de las alabanzas. Con él, porque dice la palabra de Dios que tienes que hacerlo 7 veces y va a regresar tu esposo. Eso es lo que se está enseñando hoy. Qué lástima. Qué lástima, hermano. Por eso pongamos mucha atención, hermano, y quisiera terminar, hermano, con una escritura que viene en el libro de Nahum. Si me acompañas, por favor, vamos a terminar con Nahum. Es un libro muy chiquito que ni siquiera lo encuentro. Nahum capítulo 3, versículo 1. ¿Por qué no quería ir Jonás? ¿Por qué no quería ir a Nínive, a esa gran ciudad? Por esta razón, hermano. Fíjate lo que dice el versículo 1 en adelante. Amén, hermano. Dice: ay de ti, hablando de Nínive, ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje, chasquido de látigo y fragador de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete enhiesto y resplandor de espada, y resplandor de lanza, y multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez y a los reinos tu vergüenza, y echaré sobre ti inmundicias y te afrentaré y te pondré como estiércol. Todos los que te vieran se apartarán de ti y dirán: Nínive es asolada, ¿quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré consoladores? Hasta ahí. Por eso no quería ir Jonás a esa ciudad, porque sabía que era una ciudad perversa, sanguinaria, pero también sabía que Dios iba a tener misericordia de esa ciudad, y que para la siguiente semana, si Dios lo permite, vamos a ver la importancia de exponer tu falta, de exponer tu pecado. Hoy el Señor, a través de estos 2 capítulos, nos enseñó que hay un propósito en cada uno de nosotros, pero que tú decides en qué condición quieres que se cumpla el propósito, pero que el propósito se va a cumplir. Y si un pez tiene que tragarnos y escupirnos para que el propósito se cumpla, el Señor lo va a hacer. Si hoy escuchas la voz de Dios, ya no te endurezcas, no sea que ya no haya una segunda oportunidad. Amén, hermano. Vamos a ponernos de pie, hermano, y vamos a pedir al Señor porque nos ayude, que nos hable, que podamos poner atención cuando el Señor nos diga, y que le busques, hermano. Padre bendito, Señor, ¿cuántas tempestades no vienen a nuestra vida por causa de no obedecer? Así como Jonás, Señor, que trataba de huir. El salmista decía, Señor: ¿a dónde me esconderé de tu presencia? Si fuera en lo más alto, ahí estás tú. Si hiciera mi estrado en el Seol, aún también estás ahí. Padre, no podemos escondernos de tu presencia ni de tu propósito en nuestra vida, pero sí está en nosotros, Señor, el que ese propósito que tú ya has puesto en nuestra vida se cumpla lo mejor posible. Jonás, Señor, por no haber atendido a la instrucción, tuvo que pasar calamidad en el barco, tuvo que ser lanzado a las profundidades del mar y tuvo que ser tragado, Señor, por 3 días y por 3 noches en un vientre del gran pez. Pero que al final, Señor, el propósito se cumplió porque fue escupido en esa ciudad, Señor, donde tú ya le habías mandado. Y que muchas veces, Señor, a nosotros tú ya nos has dicho: congréguense,
busquen. Te he llevado al desierto, te he llevado al fondo del mar, te he rescatado, pero ya no sé si haya una segunda oportunidad. En ti depende si quieres ver ese propósito en tu vida o no, pero ese propósito se va a cumplir. Permítenos atender a tu voz, Señor. No endurecer nuestro corazón, Señor, sino ser dóciles a tu palabra, Señor. Que nos ayudes, Señor, porque nos cuesta trabajo, porque la carne es débil, Señor. Porque pudiendo hacer otras cosas, hoy domingo, Señor, hemos decidido, Señor, que tú nos instruyas. Y te damos gracias, Señor, porque hoy nos hablas, Señor, de que hay un propósito en cada uno de nosotros. Solo permítenos atender a ese propósito, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, porque todas estas cosas que has escrito, Señor, han sido para testimonio y que nosotros podamos reflejarnos en ellos, Señor, y atender o desechar, Padre, tu palabra, pero que sabemos que muchos desiertos son pasados porque nuestro corazón se ha endurecido, Señor. Que si el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, tuvo que batallar por 40 años en un desierto, fue porque eran obstinados, fue porque eran duros de cerviz, Señor. No permitas que nosotros seamos de dura cerviz, Señor, sino por el contrario, Señor. Decía tu palabra, que espíritu noble nos sustente, Señor. Te damos muchas gracias por este domingo, por este día de reposo. Y gracias, Señor, porque cuántos nos amas, Señor. Cuántos nos amas, Padre. Te había preguntado, ¿cuánto me amas, Señor? Y pude ver tu misericordia y tu fidelidad en el tiempo de la angustia, Señor. Muchas gracias, Señor, y estas cosas te las pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Le damos un aplauso a Cristo, hermano. Que el Señor te bendiga y que el propósito del que Dios tiene en tu vida se cumpla. Que Dios te bendiga, hermano. Muchas gracias.